Una señal misteriosa en el vasto vacío del espacio. Una señal extraña resonó a través del cosmos como nada que la galaxia hubiera escuchado antes. Comenzó como un débil susurro, apenas detectable contra el ruido de fondo del universo. Pero con el paso del tiempo, la señal se hizo más fuerte, pulsando con un ritmo inconfundible que parecía llamar desde las profundidades del vacío durante 3000 años. La humanidad había sido olvidada, una mera nota al pie en la historia galáctica. La Tierra, una vez un faro brillante de vida y civilización, había sido borrada de las galaxias estelares. Su ubicación y destino se perdieron para siempre. El Consejo Galáctico, en su infinita arrogancia, había exiliado a los humanos, considerándolos indignos de un lugar entre las estrellas. A medida que los siglos se convertían en milenios, la galaxia seguía adelante. Descartar a la humanidad es poco más que una historia con moraleja de una especie que se atrevió a desafiar el orden establecido, pero ahora la señal persistía, atrayendo la atención del Consejo Galáctico y la miríada de especies que llamaban hogar a la galaxia. La especulación corría desenfrenada en cuanto a su origen y propósito, algunos descartados como una anomalía natural, una peculiaridad del cosmos que pronto se desvanecería. Otros susurraban sobre antiguas profecías y leyendas olvidadas hace mucho tiempo, preguntándose si la señal anunciaba el regreso de una civilización perdida o el surgimiento de una nueva amenaza en medio de la creciente inquietud. El Consejo Galáctico envió la nave espacial Vanguard para investigar una elegante nave de última generación, la Vanguard, que contaba con la mejor tripulación y la tecnología más avanzada que la galaxia tenía para ofrecer su misión de rastrear la señal hasta su origen y desentrañar el misterio que tenía a toda la galaxia en vilo. La capitana Talia Aos estaba de pie en el puente de la Vanguard, con la mirada fija en la pantalla de visión mientras la nave cortaba la oscuridad del espacio. Una veterana experimentada de innumerables misiones, Talia había visto su parte justa de lo desconocido, pero algo en esta señal inquietaba, parecía llamarla, susurrando secretos de todos los tiempos. Secretos que amenazaban con desentrañar todo lo que creía saber sobre la galaxia y su lugar en ella a medida que la vanguardia se acercaba a el origen de la señal. La tripulación trabajó incansablemente para descifrar su significado. Examinaron las lecturas de los sensores y analizaron las señales, cada fluctuación en busca de alguna pista que pudiera arrojar luz sobre su propósito, pero cuanto más la estudiaban, más preguntas surgían. La señal desafiaba todas las formas conocidas de comunicación, su estructura y contenido eran diferentes a todo lo que habían encontrado antes. Talia sintió una creciente sensación de inquietud a medida que la vanguardia se aventuraba más profundamente en el espacio inexplorado. Las estrellas se dispersaron y la oscuridad pareció presionar desde todos los lados como si la estructura misma del universo estuviera tratando de mantenerlos alejados de su destino, y sin embargo, la señal continuó llamando, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba mientras la nave se acercaba al borde de un sector olvidado hace mucho tiempo. Talia se dio cuenta de repente. La señal provenía de una región del espacio conocida como la Zona Muerta, un lugar donde ninguna nave se había aventurado en la memoria viva. Abundaban los rumores de antiguas batallas y mundos malditos de civilizaciones que habían surgido y caído en las profundidades del tiempo. El Consejo Galáctico había declarado el sector fuera de los límites e incluso los exploradores más intrépidos le dieron un nacimiento amplio, pero ahora la señal los atraía inexorablemente hacia adelante y Talia sabía que no había vuelta atrás. Lo que fuera que les aguardara en la Zona Muerta, ya fuera salvación o condenación, tenían que saber la verdad con un corazón apesadumbrado y una determinación férrea. El capitán Talia dio la orden de avanzar sabiendo que el destino de la galaxia misma podría estar en juego mientras la vanguardia cruzaba el umbral. En la Zona Muerta, la señal alcanzó un crescendo cada vez más profundo llenando la nave con su inquietante melodía y luego, tan repentinamente como había comenzado, la señal se quedó en silencio dejando solo una inquietante quietud a su paso. La tripulación miró a su capitán, sus rostros grabados con una mezcla de miedo y anticipación, preguntándose qué nuevos horrores o maravillas les aguardaban en las profundidades de la zona olvidada. Pocos sabían que la señal era solo el comienzo, un presagio de una verdad que sacudiría los cimientos de la galaxia, porque en la Zona Muerta un poder que se creía perdido estaba despertando un poder que había esperado pacientemente durante 3.000 años para cobrar venganza. Y mientras Talia y su tripulación se aventuraban más profundamente en lo desconocido, pronto descubrirían que la señal no era solo un mensaje, sino una advertencia de lo que estaba por venir. La vanguardia siguió adelante. Guiada por los ecos que se desvanecían de la señal, su tripulación se escabullía en busca de lo que les aguardara. El peso de lo desconocido los oprimía, pero sabían que no podían regresar. La galaxia contenía la respiración, observando y esperando el resultado de esta fiel misión. Y en las profundidades de la Zona Muerta, un antiguo poder sonrió, sabiendo que el momento del juicio final estaba cerca. La Zona Muerta despierta mientras la nave espacial Vanguardia se aventuraba más profundamente en la Zona Muerta.
Una quietud inquietante envolvía la región una vez olvidada. La tripulación se hundía en el asombro mientras atravesaban las profundidades inexploradas. Los rostros grabados allí tenían una mezcla de asombro y aprensión. El capitán Talofos sabía que estaban pisando el precipicio de un abismo donde los secretos enterrados hace mucho tiempo amenazaban. Para resurgir y remodelar el tejido mismo de la galaxia, la zona muerta había sido durante mucho tiempo una fuente de misterio y especulación, un reino susurrado en voz baja por espaciales y eruditos por igual. Abundaban las historias de civilizaciones antiguas que se habían alzado y caído dentro de sus fronteras, de armas terribles y tecnologías olvidadas que permanecían latentes en la oscuridad, pero a pesar de todos los rumores y leyendas, nadie se había atrevido a aventurarse en sus profundidades durante miles de años hasta ahora, mientras la vanguardia avanzaba. Los escáneres comenzaron a detectar extrañas anomalías, fluctuaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo que desafiaban toda explicación. Talia ordenó a su tripulación que procediera con cautela sabiendo que estaban pisando terreno peligroso y luego, sin previo aviso, el sensor de la nave explotó en una cacofonía de alarmas anunciando un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. Allí, en el corazón de la zona muerta, yacía una vista que robó el aliento a cada miembro de la tripulación. Una enorme flota de naves antiguas y silenciosas flotaban a través del vacío, sus cascos con las marcas inconfundibles de una civilización perdida hace mucho tiempo. Las naves terrestres eran colosales, empequeñeciendo incluso a la poderosa vanguardia, y su diseño no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Elegantes y angulares, parecían irradiar un aura de poder y propósito, como si hubieran estado esperando pacientemente este preciso momento. Talia sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras contemplaba la flotilla. Una sensación de asombro y pavor la invadió. Había oído las historias, por supuesto, de cómo la humanidad había sido exiliada de las estrellas, expulsada por el Consejo Galáctico por crímenes olvidados hacía mucho tiempo, pero ver la evidencia de su existencia aquí en carne y hueso era casi insoportable. Mientras la tripulación de la vanguardia observaba en un silencio atónito, una repentina transmisión crepitó en su tranquilo sistema. Una voz que parecía un eco de las profundidades del tiempo mismo. La humanidad ha regresado, decían las palabras, cargadas con el peso de los siglos, y hemos venido a reclamar lo que una vez fue nuestro. El mensaje repetía un mantra inquietante que llenó el puente con una sensación de extrañeza. Talia y su tripulación intercambiaron miradas inquietas, preguntándose qué podría significar esto si la humanidad realmente hubiera sobrevivido. Todos estos años esperando en las sombras el momento adecuado para atacar, y de ser así, ¿qué querían? Como si fuera una respuesta a sus preguntas no formuladas, la flota comenzó a moverse. La nave se transformó en formación con una velocidad y precisión que desafiaban su edad. La vanguardia se encontró atrapada en medio de la armada, una pequeña mota en medio de un mar de metal y poder. Y luego, sin previo aviso, las naves comenzaron a encender sus armas. Las señales de energía cobraron vida como un enjambre de luciérnagas furiosas. Talia sabía que estaban superados en número y armamento, que luchar sería un suicidio. Ordenó a su tripulación que se retirara, esperando contra toda esperanza que los humanos mostraran piedad. Pero a medida que pasaban los segundos y los sistemas de armas continuaban cargándose, comenzó a temer lo peor. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, llegó una segunda transmisión. Una solicitud de negociación. El líder humano deseaba hablar con el capitán de la vanguardia para discutir los términos de su rendición. Talia sabía que no tenía más opción que obedecer, así que con el corazón apesadumbrado se preparó para enfrentar su destino mientras subía al transportador, lista para ser transportada a bordo de la nave insignia humana. Talia no podía evitar la sensación de que estaba caminando hacia las fauces de un león, pero sabía que el destino de su tripulación y tal vez de toda la galaxia descansaba sobre sus hombros, así que con un último asentimiento a sus primeros oficiales, se preparó para lo que fuera que la esperara sabiendo que la zona muerta había despertado y que nada volvería a ser lo mismo. Primer contacto. El rayo del transportador brilló alrededor de la capitana Talia mientras se materializaba a bordo de la nave insignia humana, la cubierta bajo sus pies vibraba con un poder invisible que le hacía rechinar los dientes. Parpadeó, adaptándose al corredor tenuemente iluminado que se extendía ante ella, sus paredes estaban llenas de conductos pulsantes y tecnología alienígena mientras avanzaba flanqueada por dos de sus oficiales de mayor confianza. Talia no podía evitar la sensación de que estaba caminando hacia el corazón de la guarida de una serpiente, el aire se sentía pesado y espeso con el peso de siglos de exilio y la amenaza tácita de la venganza, pero sabía que no tenía más opción que seguir adelante para enfrentar lo que la esperaba al final de este largo y solitario camino. Un par de puertas se abrieron frente a ellas, revelando una vasta cámara que parecía extenderse hasta el infinito.
En su centro se encontraba una figura alta e imponente vestida con una armadura que brillaba como obsidiana pulida. Cuando Thalia se acercó, vio que la figura era humana o al menos había sido humana. Sus rasgos estaban oscurecidos por una máscara sin rasgos que parecía mirar fijamente a las profundidades de su alma. «Capitán Thalia Vez de la nave espacial Vanguard», dijo la figura con su voz, un barítono profundo y resonante que resonó por la cámara como el tañido de una campana. «Bienvenida a bordo de la nave insignia Némesis de la Armada de la Tierra. Soy la almirante Teres, comandante suprema de la última esperanza de la humanidad». Thalia inclinó la cabeza en un gesto de respeto que se sintió vacío ante un poder tan abrumador. «Almirante Teres», luego dijo con voz firme. «A pesar del miedo que le invadía las entrañas, vengo en paz en nombre del Consejo Galáctico. Buscamos comprender su presencia aquí y abrir un diálogo entre nuestros pueblos». El almirante rió con un sonido que era a la vez burlón y lleno de tristeza. «Paz», dijo sacudiendo la cabeza. «No puede haber paz entre nosotros, capitán. No después de lo que su consejo le hizo a nuestra gente, no después de los siglos de exilio y sufrimiento que hemos soportado». Thalia frunció el ceño con un destello de confusión. Cruzando su rostro, «No entiendo», dijo. Frunció el ceño. Los registros del Consejo muestran que la humanidad fue exiliada por crímenes contra la galaxia, por actos de agresión y guerra que amenazaron la esencia misma de nuestra civilización. Yace el almirante. Entonces su voz resuma desprecio. «El Consejo nos traicionó, capitán. Nos usaron como peones en sus juegos de poder y política, y cuando nos atrevimos a defendernos, nos expulsaron como basura». Dio un paso adelante. Su armadura se desgastó y resonó con cada paso, «pero no morimos, capitán. No nos desvanecimos en la oscuridad, sobrevivimos, planeamos y esperamos el día». Thalia sintió un escalofrío recorrer su espalda ante las palabras del almirante, una sensación de pavor la invadió como un viento frío. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. «¿Cuál es tu plan?». La máscara del almirante pareció sonreír, algo cruel y terrible que le heló la sangre a Thalia. «Nuestro plan, capitán, es reclamar nuestro derecho de nacimiento, recuperar el mundo que nos robaron y hacer que el Consejo pague por sus crímenes contra nuestra gente», señaló hacia la ventana detrás de él. «Donde las estrellas de la zona muerta brillaban como diamantes distantes durante 3000 años, hemos esperado en las sombras, construyendo nuestra fuerza y mordiendo nuestro tiempo, y ahora, por fin, la hora de nuestra venganza ha llegado». Thalia negó con la cabeza. Una oleada de horror la invadió ante la implicación de las palabras del almirante. «No puedes hablar en serio», dijo con la voz temblorosa de emoción. «El Consejo, la galaxia, no lo harán. Defiéndete, lucharán contra ti a cada paso». «Déjalos luchar», dijo el almirante con su voz llena de malicia. «Déjalos que vengan a por nosotros con todas sus fuerzas y toda su furia. Los aplastaremos, capitán, como una vez nos aplastaron, y cuando el polvo se asiente y el fuego se apague, será la humanidad la que se mantendrá erguida entre las cenizas». Thalia sintió una oleada de ira y desafío ante las palabras del almirante, una férrea determinación de enfrentarse a esta locura y proteger la galaxia a la que había jurado servir, pero sabía que la superaban aquí, que luchar ahora sería un suicidio. «No te dejaré hacer esto», dijo con voz firme a pesar del miedo que le recorrió el estómago. «Te detendré, almirante, cueste lo que cueste, el Consejo, la galaxia, no se rendirán sin luchar». El almirante volvió a reír con un sonido que era a la vez burlón y lleno de lástima. «Eres bienvenido a intentarlo, capitán», dijo con su voz llena de desprecio, «pero debes saber que la venganza de la humanidad no será negada y cuando llegue el ajuste de cuentas, o te unirás a nosotros o caerás». Revelaciones del pasado. La capitana Thalia permaneció inmóvil en el puente de la nave espacial Vanguard, con la mirada fija en la pantalla holográfica que flotaba ante ella. La imagen del almirante, entonces líder de la perdida Armada de la Tierra, la miró fijamente, con una expresión inescrutable bajo la máscara sin rasgos distintivos que ocultaba su rostro. La revelación de la supervivencia de la humanidad y su sed de venganza había sacudido a Thalia hasta la médula, obligándola a cuestionar todo lo que creía saber sobre la galaxia y su lugar en ella. Durante siglos, el Consejo Galáctico había mantenido que la Tierra y su gente no eran más que una nota al pie en la historia, una advertencia sobre una especie que se había atrevido a desafiar el orden establecido y había pagado el precio máximo. Pero ahora, mientras observaba la evidencia de la presencia duradera de la humanidad y la vasta flota que estaba lista para reclamar su gloria perdida, Thalia no pudo evitar preguntarse si había más en la historia de lo que el Consejo les había hecho creer. Con el corazón apesadumbrado, se volvió hacia su primer oficial, un alienígena alto y delgado. Con ojos luminosos y un rostro marcado por la preocupación, «Llamen al personal superior», dijo con voz firme a pesar de la agitación que la azotaba, «necesitamos discutir nuestro próximo movimiento». Mientras los oficiales entraban en la sala de reuniones, Thalia respiró hondo,
Preparándose para la difícil conversación que se avecinaba, sabía que lo que estaba a punto de proponer se encontraría con escepticismo y resistencia, pero también sabía que no tenían más opción que buscar la verdad sin importar a dónde los llevara. Tenemos una decisión que tomar, dijo con la mirada recorriendo a los oficiales reunidos. La armadura de la Tierra representa un peligro claro y presente para la estabilidad de la galaxia, y es nuestro deber detenerlos antes de que puedan desatar su venganza sobre el Consejo y sus mundos miembros. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar, pero creo que hay más en esto de lo que parece. Los registros del Consejo sobre el exilio de la humanidad están incompletos y temo que podamos estar actuando con información incompleta. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Las palabras de Attelia mientras los oficiales intercambiaban miradas de preocupación y duda. Muchos habían crecido con la misma las historias y leyendas sobre el exilio de la Tierra y la idea de que el Consejo no hubiera sido tan franco con la verdad eran difíciles de aceptar, pero Tía insistió. Su voz estaba llena de una tranquila determinación. Propongo que dividamos nuestros esfuerzos. La mitad de la tripulación seguirá monitoreando la armada terrestre y preparándose para cualquier hostilidad, mientras que la otra mitad investigará los archivos e intentará descubrir la historia completa detrás del exilio de la humanidad. Ella se dirigió a su oficial científica, una joven brillante con una mente aguda y una curiosidad insaciable. Liara, quiero que lideres al equipo de investigación. Averigua todo lo que pueda sobre los eventos que llevaron al exilio de la Tierra y el papel que jugó el Consejo en esos eventos. Necesitamos saber la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Liara asintió. Sus ojos brillaban con la emoción del desafío. Yo, capitán, no dejaré piedra sin remover mientras el oficial se prepara. Talia se retiró a sus aposentos para trabajar, su mente estaba acelerada por las implicaciones de lo que pudieran descubrir. Siempre había creído en el Consejo y su misión, mantener la paz y la estabilidad en toda la galaxia, pero ahora se encontraba cuestionando todo lo que alguna vez había sabido. Las horas se convirtieron en días mientras la tripulación de la vanguardia trabajaba incansablemente para desentrañar los misterios del pasado. Liara y su equipo examinaron registros antiguos y archivos olvidados hace mucho tiempo, uniendo los fragmentos de una historia que había estado enterrada durante miles de años. Y lo que encontraron fue nada menos que asombroso. Lejos de ser los agresores que el Consejo los había pintado, la humanidad había sido víctima de una vasta y terrible conspiración. El Consejo, al parecer, se había puesto celoso del rápido avance tecnológico de la Tierra y la creciente influencia de su gente en toda la galaxia. Habían temido que la humanidad algún día los eclipsara. Por eso, pusieron en marcha un plan para provocar su caída mediante una serie de operaciones de falsa bandera y crisis fabricadas. El Consejo había manipulado a las otras razas de la galaxia para que se volvieran contra la Tierra, pintando a la humanidad como una amenaza para la estructura misma de su civilización, y cuando llegó el momento adecuado atacaron, desatando un ataque devastador contra las colonias de la Tierra y obligando a los sobrevivientes a huir al exilio. Pero incluso en el exilio, la humanidad no fue quebrantada, se tomaron su tiempo para reconstruir su fuerza y esperar el día en que pudieran regresar a las estrellas y vengarse de quienes les habían hecho daño. Mientras Talia escuchaba el informe de Lora, sintió una sensación de horror y disgusto que la invadía. El Consejo, la misma institución a la que había jurado servir y proteger, había sido responsable de uno de los mayores crímenes de la historia galáctica. Habían traicionado no solo a la humanidad, sino también los ideales que decían defender. Y ahora, mientras la armada terrestre se preparaba para desatar su furia sobre la galaxia, Talia sabía que tenía que tomar una decisión. Podía apoyar al Consejo y luchar para mantener el statu quo que se había construido sobre una base de mentiras y engaños, o podía apoyar a la humanidad y ayudarlos a reclamar su legítimo lugar entre las estrellas. Era una decisión que pesaba mucho sobre ella, pero al final, supo que solo había un camino que podía tomar. Con el corazón apesadumbrado, dio la orden de establecer un curso hacia el corazón del territorio del Consejo, sabiendo que el destino de la galaxia se decidiría en las batallas venideras mientras la vanguardia corría a través de las estrellas. Talia solo podía esperar que llegaran a tiempo para evitar que la tormenta que se avecinaba lo destruyera todo a su paso, pues en las profundidades del espacio se avecinaba un ajuste de cuentas y el futuro de la galaxia pendía de un hilo. El ajuste de cuentas comienza. La noticia del regreso de la humanidad se extendió como un reguero de pólvora por la galaxia, ondulando hacia afuera desde la zona muerta en olas cada vez mayores de conmoción e incredulidad. Miles de años, las razas del Consejo habían vivido seguras de saber que eran los maestros indiscutibles de las estrellas, los guardianes de la paz y la prosperidad en un universo que hacía tiempo que había olvidado el nombre de la Tierra, pero ahora, mientras las imágenes de la Tierra, la poderosa flota de Armata, llenaban cada pantalla y pantalla holográfica, esa certeza se hizo añicos como un panel de vidrio. El pánico y la confusión reinan supremos.
Mientras los líderes de 100 mundos luchan por dar sentido a esta nueva realidad para encontrar una manera de contener la marea de venganza que amenazaba con barrerlos a todos, el capitán de la vanguardia y Talofos observaron el caos desarrollarse con una sombría sensación de determinación. Había tomado su decisión y ahora no había vuelta atrás. El Consejo había traicionado todo en lo que creía y no descansaría hasta que rindieran cuentas por sus crímenes. Pero incluso mientras se preparaba para las batallas venideras, sabía que el camino por delante sería largo y duro. El Consejo era un enemigo formidable con vastos recursos y un profundo miedo al cambio que los haría luchar aún más duro para mantener su control del poder. Y, sin embargo, mientras miraba las estrellas que se extendían ante ella, Talia no pudo evitar sentir una sensación de esperanza y determinación. La humanidad había sobrevivido contra todo pronóstico. Había soportado siglos de exilio y dificultades para emerger más fuerte y más unida que nunca. Si alguien podía enfrentarse al Consejo y salir victorioso, eran ellos. Mientras la vanguardia corría hacia el corazón del espacio del Consejo, la Armada de la Tierra comenzó su propia ofensiva atacando los mundos y puestos de avanzada que una vez fueron parte del vasto imperio interestelar de la humanidad. Las defensas del Consejo, que se habían vuelto complacientes durante mucho tiempo ante la ausencia de una amenaza real, fueron tomadas por sorpresa por la rapidez y ferocidad del ataque. Las redes de defensa planetaria se derrumbaron bajo la embestida del armamento avanzado del brazo, mientras que las flotas del Consejo se vieron superadas y maniobradas en cada paso. Los humanos lucharon con una furia salvaje que desmentía sus largos años de exilio. Sus naves se lanzaban y serpenteaban a través del caos de la batalla como ángeles vengadores. En la vanguardia del asalto se encontraba el Némesis, la nave insignia del arma y la nave personal del almirante en sí mismo. Su elegante agujero negro parecía absorber la luz a su alrededor mientras sus enormes baterías de armas convertían las naves del Consejo en chatarra a medida que la vanguardia se acercaba al corazón del conflicto. Talia sabía que tendría que enfrentarse al almirante una vez más para intentar encontrar alguna manera de terminar esta guerra antes de que consumiera toda la galaxia, pero incluso mientras se preparaba para esa fiel reunión, no podía evitar la sensación de que le faltaba algo, una pieza crucial del rompecabezas que daría sentido a todo el caos y la destrucción. Fue solo cuando llegaron a la capital del Consejo, un mundo brillante, una joya de un planeta que durante mucho tiempo había sido la sede del poder galáctico, que el verdadero alcance del brazo de su plan se hizo evidente, ya que flotaba en órbita sobre las relucientes agujas y las elevadas torres de la capital, una estructura masiva diferente a todo lo que Talia había visto antes. Era un astillero, un vasto y extenso complejo de muelles y bahías de construcción que empequeñecían incluso a las naves más poderosas del Consejo y en su corazón se elevaba desde el centro como una lanza. Apuntando a los cielos había una nave que desafiaba toda descripción. Era un Dren, no una nave de un tamaño y poder tan inmensos que parecía deformar el tejido mismo del espacio a su alrededor. Su salón estaba cubierto de extrañas marcas alienígenas que pulsaban con una misteriosa luz verdosa, mientras que sus enormes baterías de armas estaban erizadas con un armamento que hacía que el Némesis pareciera un juguete de niño en comparación. Y mientras Talia miraba esta monstruosidad, su corazón se llenó de una sensación de pavor y desesperación. Sabía que estaba mirando el futuro de la galaxia misma, porque si la Armada de la Tierra era capaz de completar este Vigimes y desatarlo sobre el Consejo, no habría fuerza en el universo que pudiera enfrentarse a ellos. El destino de miles de millones pendía de un hilo mientras la vanguardia y el Némesis se enfrentaban entre sí, dos pequeñas motas de luz en un vasto e indiferente cosmos, y cuando los primeros disparos de la batalla final comenzaron a volar, Talia solo podía rezar para que de alguna manera, contra todo pronóstico, encontraran una manera de prevalecer, porque si fallaban, la galaxia se hundiría en una oscuridad de la que no podría haber escapatoria y el legado de la Tierra y toda su gente se perdería para siempre en las arenas del tiempo. Un nuevo orden galáctico. La batalla rugía a través de las estrellas, una tormenta de fuego y furia que iluminaba la oscuridad del espacio como un segundo sol. Las fuerzas de la Armada de la Tierra se enfrentaron con las flotas del Consejo en una lucha desesperada por la supremacía. Sus naves bailaban un vals mortal en medio del aliento de agujeros destrozados y sueños rotos en el centro del caos. La vanguardia y la Némesis se rodeaban entre sí como bestias antiguas. Sus armas ardían con el calor de 1000 soles en el puente de la vanguardia. La capitana Teaos se aferró a los brazos de su silla de mando, sus nudillos blancos por el esfuerzo de mantener unidas a su nave y tripulación frente al ataque enemigo. Pero incluso mientras luchaba con cada gramo de habilidad y coraje que poseía, Talia sabía que la verdadera amenaza no residía en la Némesis en sí, sino en el monstruoso acorazado que se alzaba sobre el mundo capital del Consejo, el arma definitiva de la Armada Terrestre, una nave tan vasta y poderosa que desafiaba toda comprensión convencional de la guerra y, sin embargo, incluso ante esta aterradora perspectiva, Talia se negó a ceder en la desesperación, había llegado demasiado lejos,
Sacrificó demasiado para dejar que los sueños de venganza de la humanidad consumieran la galaxia que había jurado proteger y, por lo tanto, con una última apuesta desesperada, dio la orden de separarse del Némesis y correr hacia el trote mismo. Fue una misión suicida, un último intento desesperado por ganar tiempo para que las fuerzas del Consejo se reagruparan y lanzaran un contraataque. Pero incluso mientras la vanguardia corría hacia su objetivo, sus escudos se doblaban bajo la embestida de los cañones de la armada. Talia supo que no tenían otra opción y luego, justo cuando todo parecía perdido, ocurrió un milagro de la nada, una segunda flota apareció cayendo del hiperespacio en un resplandor de luz y furia. Fueron las reservas del Consejo las últimas, una apuesta desesperada de un pueblo desesperado liderado por el legendario almirante Saran, un héroe de las guerras del Consejo y un maestro en el arte del combate espacial. La flota de reserva atacó las filas de la armada como una manada de lobos hambrientos. La marea de la batalla cambió en un instante cuando los humanos se vieron flanqueados y superados en armamento por esta nueva e inesperada amenaza en el puente del Némesis. El almirante gruñó de rabia al ver sus sueños de conquista desmoronarse ante sus ojos. Pero incluso mientras se preparaba para ordenar la retirada, ocurrió un segundo milagro. La vanguardia, maltrecha y rota, pero aún erguida, logró atravesar las defensas del acorazado y desatar una devastadora salva de fuego en su corazón desprotegido. La explosión fue como nada que Talia hubiera visto antes. Un destello cegador de luz que pareció consumir todo el universo. Cuando el humo se disipó, el acorazado había desaparecido, reducido a nada más que una nube de metal destrozado y sueños vaporizados, con su arma definitiva destruida y su flota en desorden. El brazo de la tierra. Meta no tuvo más remedio que rendirse. El almirante, con una máscara de odio y desesperación en su rostro, fue detenido por las fuerzas del Consejo para ser juzgado por sus crímenes contra la galaxia. Pero incluso mientras el Consejo celebraba su victoria, Talia sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las revelaciones de los crímenes y traiciones del Consejo habían sacudido los cimientos del orden galáctico, y la confianza y la unidad que una vez unieron a las razas de la galaxia se habían hecho añicos sin posibilidad de reparación. En las semanas y meses siguientes, un nuevo orden comenzó a tomar forma, uno nacido de las cenizas del antiguo. El Consejo se disolvió, sus miembros se dispersaron por los vientos y en su lugar surgió una nueva Alianza Uno, fundada en los principios de verdad, justicia e igualdad para todos. En el centro de este nuevo orden se encontraba la Tierra, el mundo una vez exiliado que se había levantado de las cenizas de su propia destrucción para reclamar su legítimo lugar entre las estrellas, y a su cabeza estaba la mujer que lo había arriesgado todo para lograr una nueva era de paz y prosperidad para todos los pueblos de la galaxia. Mientras observaba las estrellas desde la plataforma de observación de su nueva nave insignia, el Fénix, Talia no pudo evitar sentir una sensación de asombro y maravilla por todo lo que había sucedido. El camino por delante sería largo y duro, y habría muchos desafíos y obstáculos que superar en los años venideros, pero por ahora, en este momento de triunfo y renacimiento, sabía que habían logrado algo verdaderamente grandioso. Habían forjado un nuevo futuro para la galaxia, uno en el que se aprendería de los errores del pasado y nunca se repetirían. Y en el que todos los seres, humanos y alienígenas, tendrían la oportunidad de vivir en paz y armonía. Y mientras el Fénix emprendía su viaje inaugural, su tripulación, lista para enfrentar lo que el universo les tuviera reservado, Talia sabía que estaría allí para guiarlos en cada paso del camino, porque era una capitana, una líder y una guardiana de la luz, y nunca descansaría hasta que la galaxia estuviera segura y libre para todos los que la llamaban hogar.